Los 10 que entró, tenemos la lista de los empresarios. Sí. Está Claudio Blanchard aquí con nosotros, economista de la Universidad de El Salvador. Ya está Gustavo Marangoni también, expresidente del Banco Provincia, politólogo. Gracias, Gustavo, por este ratito. Gracias, Claudio. Pero fíjense las caras de los empresarios que estuvieron en Olivos. Amancio Neto de Molinos, Gerardo Díaz Beltrán de Came, Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, Luis Bernatza de Techín, tipo de los más influyentes en la Argentina, Eduardo Ornequian, Enrique Cristofani del Banco Santander, Alfredo Coto, Eduardo Einstein de IRSA, otro de los empresarios más importantes, Cristiano Ratazzi y Martín Migoya de Globant. En la empresa Globant estuvo María Eugenia Vidal el miércoles, inaugurando las nuevas oficinas ahí en la ciudad de La Plata, con un desembolso de más de 1.200 millones de pesos. Es una de las empresas de la nueva economía realmente más pujantes de la Argentina. Ahora, Cristiano Ratazzi, que es uno de los que estuvo, ayer mismo dijo que él ve como un punto de equilibrio para el dólar en 26. 26. Y hoy se asustó el gobierno con un dólar arriba de 24. Sí. Después aparece Francisco Cabrera y dice, lo del dólar va a ser, como contaba, historia en pocos días. Bueno, son demasiados días donde la historia que está construyendo el dólar no es buena para los argentinos. Porque además se revirtió una baja del, digamos, la aceleración del dólar creciendo en el mundo. De hecho, se repotenciaron el real y el peso uruguayo, que habían caído también bastante, pero hace 2 jornadas que vienen subiendo. ¿Cuál es el correlato de todas formas de todo esto? Que torna más competitivas las economías regionales, que le da aire a algunas administraciones provinciales porque van a poder volcar productos al mundo. El perfil exportador de la Argentina va a ser mejor. Entonces hay algunos que empiezan a decir, che, no está tan mal el tipo de cambio. Beretilnec, gobernador de Río. Uno de ellos, claro. No está ni bien ni mal ir al fondo, el problema son los condicionamientos que te pongan. Claro. Y después hay otro aspecto no menor, que es el de, bueno, ¿cuánto va a ir a precio de todo esto? ¿Un tercio, una cuarta parte, la mitad? Y ahí el problema otra vez es el argentino medio. Claro. El por si acaso, el por las dudas, el me anticipo, el trato de no perder, con la amiga no juego. Yo creo que el gobierno hoy corrió a alguien y no está mal. Hoy desapareció de la escena Elisa Carrió, enhorabuena. Poco y flaco favor le hace al gobierno que Carrió hable de economía. Nadie identifica a Carrió como alguien que pueda aportar tranquilidad en términos económicos. Y encima cuando apareció Carrió ayer, le dijo, che, los del campo que vendan las hojas, yo jugué la vida, y casi di la vida por el campo. No se habla de ese modo. Otra de las frases antológicas en la Argentina es, miren, nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó, ahora les digo a ellos, no retengan las hojas, empiecen a liquidar para que no ingresen divisas. Pregunta, Carrió, ¿sabe qué pasa con esto? Tan sencillo como lo que pasaba antes. ¿Quién apostó y quién corrió el riesgo para cosechar esas hojas? El productor. ¿De quién es la plata? Del productor. ¿Qué piensa el productor que va a pasar con el dólar? Que va a estar más caro. Mientras tanto, lo que hace es, si no tiene necesidad de desembolsos, espera para vender a un mejor precio la soja, que de última aumentó más de 400 pesos en los últimos 10 días. Sí, aparte una cuestión de voluntarismo, Paulino. Pero es que no funciona la economía con voluntarismo. Si quieren que liquiden las divisas, que le quiten la obligación, que le reimpongan esa restricción para que liquiden rápido. Un dato sobre lo que dijo Carrió, también desafortunado lo que dijo Mátenlo a Durán Barba. Si fuera por mí, mátenlo. Sí. Por eso digo, Carrió le está haciendo flaco favor a este momento al gobierno. El gobierno no está encontrando el eje. En el propio gobierno hay muchos que están pidiendo más apertura al diálogo. Claro. El ala política no está siendo escuchada, ha llegado a destiempo. Y efectivamente el gradualismo, para mi gusto, terminó del peor modo, se le impone el mercado y como consecuencia hay un fracaso y un reconocimiento explícito de que lo que no se hizo es lo que ha llevado a terminar donde el gobierno no imaginó que iba a terminar, que era pidiéndole un fondo al Fondo Monetario Internacional plata. Hoy pregunté a un funcionario qué opinaba de lo que había dicho Ratazzi. Lo que me decía es, mira, a mí no me... algo muy parecido, casi calcado a lo que dijo Martín Tetaz el otro día. A mí no me preocupa el dólar a 25, dólar a 26. Lo que me preocupa es que Argentina es un país que vive pensando en el dólar. Entonces, si las expectativas están todo el tiempo que el dólar sigue subiendo, el dólar no va a tener nunca techo. Decimos 26, va a llegar a 30. Y cuando llegue a 30, va a llegar a 35. Con lo cual, bueno... tienen que evidentemente tomar alguna decisión pronto. Bueno, quiero compartir las placas y me meto en el diálogo con Claudio y con Gustavo. Las placas del día, lo que ha quedado atrás, si las podemos ver acá rápido con Claudio. El viernes negro y acalorado que tuvimos, porque cambió el clima además,
Dólar cruzó por primera vez los 24, tras las ventas del Banco Central cerró a 23.79, 23.90. El mayorista trepó 57 centavos, 23.26. El Banco Central vendió más de 1.100 millones de dólares. El Blue subió a 24.25. La bolsa subió de todas maneras. Bueno, es verdad, acompañó porque cuando el dólar sube mucho, también los activos que cotizan en bolsa de las empresas tienen valuación en dólar, entonces tampoco pueden quedar tan descalzados. Sumado a la buena ley de mercado de capitales, que de todas maneras en este contexto pasa a ser inocua, porque va a ser difícil ir a buscar financiamiento porque no hay tasa. De todas maneras se supone que en algún momento va a ser un instrumento útil y era una ley que el mercado estaba reclamando para las pymes y para potenciar el mercado justamente de capitales. Bueno, los bonos en dólares, efectivamente ahí tienen el correlato de la devaluación, saltaron casi 7%, pero se desplomaron las acciones argentinas en Nueva York. O sea, los grandes fondos en el exterior desarmaron posiciones sobre Argentina, porque entienden que el riesgo aumentó y que efectivamente el impacto de la crisis no se resuelve mañana ni pasado. El Banco Central recompra los 30.000 millones de LEVAC, que el martes que en consecuencia vencen en 640.000 millones de pesos. Una presión descomunal de cara al próximo martes. Empiezo por vos, Claudio. Gracias por este ratito, bienvenido. ¿Esto se puede arreglar? Por supuesto todo tiene arreglo, digamos, salvo la muerte, pero ¿esto se puede arreglar en el corto plazo y con este equipo económico? ¿O es indispensable cambiar expectativas, confianza y demás, haciendo cosas diferentes y por tanto tal vez con otro equipo? Yo creo que van a seguir sosteniendo el equipo que tienen. Me parece que es una forma natural que tiene el gobierno de seguir operando, que sostiene a la gente a pesar de. Y retomando lo que decías vos recién, a mí me parece que hay un elemento central que es la dimensión internacional y la dimensión nacional. Y dentro de la dimensión nacional hay dos cuestiones totalmente diferentes, pero que se influyen entre sí. La política, que vos claramente lo mencionaste, y la económica. Yo creo que este problema es esencialmente político. Compartimos. Creo que no hay peor cosa para el ego que gerenciar el éxito. Y después de las elecciones de octubre han tenido una fenomenal capacidad de perder aquello que los hizo exitosos, que fue abrazar lo nuevo. Y no abrazar lo nuevo como bandera, sino abrazar lo nuevo como práctica. Y me parece que ahí la pifiaron. La pifiaron mal porque con el golpe político que le dieron a Sturzenegger en diciembre, con la movida política de las metas inflacionarias, comienza un proceso de formas políticas viejas en un gobierno con pretensión nueva. Y creo que en ese sentido fue minando la confianza de los grandes operadores y fueron minando la confianza lentamente en la economía y especialmente en la economía monetaria, que todavía tiene problemas, necesariamente tiene problemas de ajuste de precios relativos que data de mucho tiempo atrás. Y ahora vos fíjate, hay resultados económicos muy positivos, porque si vos decís, llegamos a febrero casi con 219.000 puestos de trabajo nuevos interanual. Estamos con cierre en marzo interanual 1.2 crecimiento de la actividad industrial, 17,2 crecimiento de las exportaciones. Y récord de venta de autos. Récord de venta de autos. Buena temporada turística y el Producto Bruto Interno de la economía argentina creciendo a tasas del 5% en febrero. Inédito en los últimos 7 años. Espectacular. Entonces, vos decís, ¿qué pasó? En un escenario económico creciente y hubo dos elementos en el ámbito nacional, y otro estrictamente monetario, que dispararon una crisis monetaria de fondo político. Y es lo que afecta directamente las expectativas del gran inversor y de la gente que ayer estaba desesperada. Si vos veías el WhatsApp, te entraban por todos lados, vayan a buscar los dólares al banco. Digamos, y esto generó toda una cuestión de desconfianza que disparó hoy en la retracción de posiciones en el mercado minorista. Ahora hay otra cuestión. Esto empieza técnicamente en abril, cuando se dice, bueno, señores, viene la liquidación de las LEVAC, pero ustedes en esta liquidación de las LEVAC, más o menos promedio, en toda el levantamiento de posiciones van a perder el 50%. Los inversores extranjeros dijeron, nos vamos.
Y el Banco Central, en vez de reaccionar rápido por estas cosas, de estos problemas, corrió de atrás. Y fue corriendo de atrás y nunca pudo recuperar la iniciativa monetaria. Y con otro problema, el martes, con estos 640.000 millones de pesos, la preocupación es si los inversores que están metidos ahí van a dolarizar sus posiciones o se van. Y estamos hablando del 54% de la emisión del LEVAC de la República Argentina y el 62% de la masa monetaria que está dando vuelta, digamos. Entonces, un problema que nace políticamente mal termina monetariamente complicado y con un escenario internacional que nos favorece. En esta misma posición está Argentina, Turquía, Sudáfrica y Colombia, con una situación de problemas de cuentas externas y de balanza comercial complicado. Entonces, el problema no creo que sea el dólar. El problema creo que termina siendo la inflación, porque si se traslada esto a precios, el que más va a sufrir en el inmediato es la gente. Y después hay otro problema, el encarecimiento del crédito y lo que van a tener que vivir las pymes para sortear esta situación sin mayores crisis. Déjame habilitarlo a Gustavo. ¿Qué impresión te despierta todo esto? Primera paradoja, que un gobierno pro mercado esté sufriendo una corrida cambiaria es perder de local en la Libertadores. Es inesperado, sorprende. Se supone que esto le pasa a gobiernos de otro tenor o de otra orientación socioeconómica y política. Lo está viviendo un gobierno que le cuesta tener afinidad, no ahora, en este momento particularmente, pero desde hace un tiempo con la demanda tanto del mercado interno como de los mercados internacionales. La segunda paradoja es la comunicación. Nadie podía discutir que esta es una administración que puso siempre mucho énfasis, aún antes de ser una administración nacional, en lo comunicacional, con bastante solvencia, sobre todo en escenarios electorales, muy profesionalmente. Bueno, en estas 2 semanas eso no se nota. Vos de alguna manera en tu introducción, en tu editorial, lo manifestabas. Determinados interlocutores para otros temas, hablando de esto, y además, a mi criterio, entre las cosas que no hay que hacer en este contexto es anunciar rápidamente la superación del tema. Digo, lo vimos el jueves de la semana pasada, lo vimos el lunes y prácticamente ya lo vimos ayer. Es decir, todos los que tienen formación técnica y los que no lo saben comprenden que el estrés cambiario en la Argentina es una piel muy sensible, que se irrita mucho y que requiere, como la piel nuestra, de mucha pomadita, de mucho cuidado y de varios días para volver a su estado original, en el mejor de los casos. Como elemento político, te diría, no comprendo bien por qué, no solo en la primera conferencia de prensa de los 2 ministros el viernes pasado, sino en los sucesivos eventos que hubo similares, se planteó un escenario donde el problema es consecuencia de lo que pasa en el mundo, es cierto, hubo cambios en el mundo que afectaron a la Argentina, y de una oposición demagógica. Acá acudo a la complicidad de politólogo. Los politólogos decimos que hay gobierno dividido en un país cuando el presidente o el poder ejecutivo es de un color y el Congreso es de otro color. Es lo que pasa en Argentina desde diciembre del 2015. Eso no le ha impedido al gobierno en estos 2 años y medio obtener una enorme cantidad de leyes muy importantes, desde la salida del default hasta la reciente media sanción de la ley de mercado de capitales. Porque hay, afortunadamente en la Argentina, sectores responsables con la gobernabilidad que hacen sus críticas, discuten, por supuesto. Uno le puede pedir a la oposición responsabilidad, no oficialismo. Absolutamente. Digamos, si se hacen oficialistas ya dejan de ser oposición. Entonces, creo que esto ha contado y creo que cuenta el gobierno con esto. Y en el caso de que, por supuesto, siempre hay fricciones en la relación entre quienes están de los 2 lados distintos del mostrador, en todo caso es momento para tender puentes, no para dinamitarlos, porque de esta situación y al nivel que llegamos hoy, viernes 9 y algo de la noche, digamos, estamos hablando ya de la necesidad de una ingeniería política en primer lugar, y por supuesto también de mucha solvencia económica para poder superar esto, porque ha llegado
a los niveles donde uno quería evitar. El contagio, que todavía, digamos, está en una etapa tratable, se ha escapado esta semana y como bien describiste vos, sobre todo en el día de ayer, en el día de hoy, empieza este humor que todos los que tenemos, ustedes se dedican obviamente a la comunicación, al periodismo, los que tenemos otras responsabilidades, la gente dice, mira, tengo 40.000 pesos, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Exactamente, ¿no? Y uno tiene que ser muy prudente a la hora de dar consejos, digamos, ¿no? Digo, es un tiempo de mucha prudencia, yo digo, ni vender entradas para el Arca de Noé, porque eso es irresponsable de cualquier lugar que uno esté en la sociedad, ni tampoco festejar por anticipado o ningunear la situación. Los dos extremos hay que evitarlos. Yo, escuchándolos, lo marcábamos con Nacho en la semana, es decir, si esto mismo le pasaba a Cristina Fernández de Kirchner, estábamos frente a una convocatoria a Plaza de Mayo para defender la democracia y el gobierno nacional y popular del golpe de mercado. Sí. Pero es el escenario. Con lo cual demuestra que el mercado tiene la lógica de mercado, independientemente de quién gobierne. Y hoy lo padece Macri, porque no entendió el mercado. O porque, qué sé yo, sobredimensionó que siendo Macri y con su solo apellido llegaban las inversiones que no llegaron, la lluvia de dólares que no llegaron, salvo para el mercado especulativo, o que podía ponerle impuestos y que pese a eso se iban a quedar igual. Desconozco. Pero ahí falló el presidente. Y después hay otro aspecto, que es que salvo los que discuten libertad, porque están presos y perseguidos por la corrupción, o que en un escenario solo de caos pueden tener algún correlato político, kirchnerismo / aliados, Sabater y compañía, no hay en la Argentina un clima de tipos que estén realmente pergeñando una salida de Macri anticipada del poder. Entonces la verdad es que francamente es el propio gobierno, más que cualquiera, el que debe reflexionar y escuchar. Los propios se lo están pidiendo. Los propios, ya no el radicalismo Carrió, los propios, intendentes y hasta yo diría alguien con la que Macri estuvo hoy. Sí, lo que pasa, Paulino, es que el gobierno se ha cerrado tan en sí mismo que las voces que comprendían una oposición razonable, que planteaba temas, que ganaba discusiones o perdía en el Congreso distintos temas, no tiene peso en el gobierno. Entonces, quienes están digamos, más cerca de Macri en este momento entienden que una movida opositora, como puede ser un debate en el Congreso, que aprueben una ley y que esos mismos diputados crean o ya se anticipen a decir, bueno, si lo veta, como diciendo, pero nosotros tenemos que avanzar con este proyecto, lo toman como algo desestabilizador. La verdad que es increíble porque siendo Macri diputado o teniendo diputados de su partido, uno recuerda el 82% móvil cuando lo tuvo que vetar Cristina y la verdad en ese momento no le hubiera gustado que lo llamen, como lo llamaba Cristina, desestabilizador a la oposición. La verdad que es como todo inverso, está todo invertido. Y además para que se junte todo lo diverso en pos de algo, que es un objetivo común, que es la oposición a algo, es porque el error está en vos. Claro, todos equivocados. Sí, yo sé que en estos temas económicos no hay tal vez recetas mágicas, pero mi pregunta es para Marangoni y también para Blanchard. ¿Cómo se sale de esta situación? Mira, me parece que, en primer lugar, no devaluando la palabra ni los gestos. Cuando estás en una circunstancia de crisis, si haces muchas conferencias de prensa y cuando termina, la gente dice, ¿qué dijo? ¿Qué me aportó? ¿Qué dejó? Estás devaluando la palabra. A ver, las palabras y los gestos son igual que el dinero, que el peso en este caso. Si emitís mucho, demasiado, empieza a perder valor, empieza a perder sustento. Respetuosamente lo digo, la mayor parte de las comunicaciones de los últimos días no aportaron muchas cosas sustantivas, en primer término. Y en segundo lugar, le hablan siempre a los mercados, digamos, y sobre todo a los agentes externos, a los que primero, digamos, tomaron la decisión de llevarse los fondos, digamos, pero no le están hablando, y acá se mencionó, Claudio lo mencionó también, ni a las empresas que tienen que afrontar tasas de descuento de cheque de 70-90%, y también, y es lo más importante, a las familias. Todavía, si me permiten, de alguna manera, la analogía con la situación médica, estamos todos los parientes, digamos, en la puerta de la sala de terapia intensiva, digamos, esperando que el médico salga y nos diga que el paciente zafa. Ahora,
Yo confío en que se pueda pasar lo peor de esta situación, pero después viene la otra parte. Que es la recuperación. Que es la recuperación, la rehabilitación, los trámites, la obra social, los medicamentos, no sé, la aparatología que hay que comprar. Hay que ser rápido, expeditivo y eficiente. Exactamente. Todo eso junto. Y no es fácil. Ahora, Sí, sin duda. Y complementando lo que dice Gustavo, yo creo que en ese post que va a seguir a esta situación un poco indefinida, rápidamente hay que reconsiderar el concepto de desarrollo en Argentina, el concepto de competitividad y empezar a mirar más rápidamente y mucho más efectivamente con apoyo concreto a la economía real. Digamos, porque este juego de la economía monetaria en términos de gradualismo claramente está demostrando que tiene algunas deficiencias. ¿Usted cree que el gradualismo terminó? No creo que el gradualismo haya terminado porque me parece que pasando el martes las situaciones se van a acomodar. Y volviendo a la realidad política... relativamente optimista, perdóneme, para el día menos, cotiza en bolsa esa definición. Sí, más o menos optimista. En términos mediano plazo sí, porque hay una cuestión que es que el argentino rápidamente se acomoda. Hay una sensación de temor, eso es indudable, pero también se va a volver a la realidad política rápidamente. Dicen que para muestra basta un botón, pero con ver la unidad de la oposición esta semana no alcanza. Yo creo que ahí cabe el refrán, una golondrina no hace verano. Pero ¿cómo yo no veo posible la unidad del peronismo en lo inmediato. Porque, perdón, y ahí vamos a la paranoia de la gente. Si la semana que viene se está reuniendo con los gobernadores, dentro de lo que se supone una oposición unida, que de ninguna manera lo es, una cosa es quien no tiene responsabilidad de gestión, que puede decir cualquier cosa, correcto, que responde claramente a un área del peronismo, y quien tiene responsabilidad de gestión. Y me parece que se va a reconvenir un modelo de diálogo con aquellos que tienen responsabilidad de gestión, y ese va a ser el instrumento para dar confiabilidad y serenar. Y yo creo que, vuelvo a insistir, el problema no es el dólar, sino el problema es el traslado a precios. Y ahí... digamos. Y ahí entra la paranoia colectiva, especialmente. Sí, bueno, lógico. Bueno, el tema del traslado a precios, por supuesto que es la preocupación. De hecho, ya hoy empezabas a escuchar comentarios de presupuestos válidos por el día. En el ámbito de la construcción, etcétera, te dejo el presupuesto de aberturas. 24 horas. 24 horas vale este presupuesto. Entonces, ¿qué pasa en las crisis? Todos nos volvemos más conservadores. Todos nos volvemos más miedosos. Bueno, perdón, los créditos hipotecarios, naturalmente subieron coletazo rápido, pero también la venta de autos. Sí. Esta semana se paró la venta de autos, porque no había precio de referencia. Además. Y el Nación sacó el crédito a tasa fija. Para el Nación Tu Casa, que era una línea de crédito a 3 años de tasa fija, y luego variable, la sacó, la voló, digo. Yo creo que es importante acá, y vos hacías referencia, Paulino, a la reunión con empresarios, y Ignacio también decía, yo digo, convocar gente que de alguna manera es tu eco. A ver, y no ahora, los empresarios siempre que van a las reuniones con los presidentes, siempre las reuniones son buenas. Cuando salen siempre dicen, bueno, salimos, escuchamos la verdad, lo que dice. ¿Qué va a decir? ¿Se va a hablar con el presidente? ¿Va a decir, no, la verdad? No, van a decir lo que tienen que decir. Me parece que acá tienen que hablar los que tienen responsabilidad institucional y además están con plena vocación de diálogo para hacerlo. Es fundamental. Me parece que eso no puede demorar. Por supuesto también que al gradualismo, en todo caso, hay que darle organización desde el punto de vista económico, terminar con las idas y las vueltas, y consenso desde el punto de vista político. Ha habido buenos gestos, el bloque federal ha dicho, bueno, el tema del fondo, digamos, en cuanto a memorándum de entendimiento, puede ir por ley de administración financiera. Por supuesto que si involucra la necesidad de leyes para modificar determinadas cosas, va a tener que tener tratamiento en el Congreso. Pero me parece que, digamos... O sea, el gobierno todavía está a tiempo de tomar el toro por las astas y reconstruir el poder político y sobrevolar la crisis. Por supuesto. Mensaje, digamos, en medio de todo lo que hemos escuchado, visto y le hemos contado esta noche, que también está pasando, digamos. Por supuesto, si no ningunea la situación. Porque vos fíjate que hay como mensajes... haber acudido al Fondo Monetario... El Fondo Monetario es prestamista de última instancia en el mundo, ¿no? Correcto. Bueno, esa es la definición técnica. Bueno, si fuiste a la última instancia... Es porque no hay otra. Pero hay otras también, porque digo, ¿por qué saltar la anteúltima, la antepenúltima? Y en última instancia, siendo redundante, yo digo, va a haber otras medidas y otras decisiones que tomar.
Y esto me parece fundamental explicarlo, hacer docencia, pero también consensuarlo. A los gobernadores, a los que se les pidió y acudieron, lo cual también es otra muestra de responsabilidad. Porque pueden decir, no, mirá, justo ese día no puedo. Es decir, la verdad que hay responsabilidad. Yo creo que estas son diferencias enormes con el pasado, con otras circunstancias que hemos vivido en el pasado argentino. Son diferencias enormes en cuanto a lo que ha madurado por lo menos buena parte de la dirigencia política. No creo que sustantivamente se esté... Es más, a mi criterio, los que actúan con más irresponsabilidad, voy a tomar un concepto que dijo Claudio, son los que no tienen ni tuvieron nunca responsabilidad de ningún tipo. O sea, ¿lo corre a Cristina de lo irresponsable? ¿Lo corre a Cristina de lo irresponsable? Se mantiene muy callada, quizá por una cuestión estratégico, táctico, etcétera. Claro. Pero juega máximo. Pero me refiero, digo, los que tienen un lenguaje más osado y a mi criterio no responsable son economistas que conceptualmente uno podría decir que están cercanos al gobierno, porque son a lo mejor más liberales, ortodoxos, etcétera. Y sin embargo, sí, el que gestionó algo sabe que esto no es para tirarle ni al fuego. Gustavo, gracias por este ratito en la noche. Muchas gracias por el viernes, Claudio, lo mismo. Vale la pena contar con ustedes. Grandes en la Argentina. Ustedes saben que hoy es un aniversario que para muchos pasó desapercibido y no queremos que pase desapercibido. 205 años que la partitura clásica más antigua del país